Hola jóvenes de primer año de bachillerato, espero que se encuentren muy bien junto con su familia. En este video vamos a abordar el tema que estamos trabajando en la guía número 3 de lenguaje y literatura. Nuestro tema es el siglo de oro español, que vamos a comprender como siglo de oro. Esta es una etapa en la que España comienza a acrecentar fuertemente el arte, la filosofía, la ciencia, etc. Entonces es como el punto culmen en el que todos estos artes, todos estos estudios comienzan a surgir en mayor forma y con un mejor tratamiento al mismo. Entonces vamos a ver algunos puntos muy importantes que va a influenciar mucho en este contexto europeo para que el siglo de oro se llegue a un punto más importante y más reconocido internacionalmente. Entre los puntos que vamos a estudiar vamos a tener los siguientes. Bien, tenemos en ese contexto 4 puntos importantes. El primero, la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Ambos acontecimientos permiten que Europa tenga dos lugares en el que puedan comercializar, es decir, rutas de comercialización por diferentes lugares de su territorio. En el caso del descubrimiento de América, no solo se vuelve una ruta comercial, sino que también una fuente de ingreso económico muy importante para toda Europa, dado que se encontraba en un problema de escasez económico a raíz de diferentes guerras entre estos países, entre estos pueblos o ciudades, como se le quiera llamar. Entonces se vuelve el descubrimiento de América un punto muy importante para ellos en la consolidación de los reinados que en este momento estaban. Un segundo punto son las cruzadas. A raíz del conflicto que se da por la división de países en Europa, comienzan las cruzadas a ser parte de la conquista o reconquista de diferentes lugares. ¿Para qué? Para unificar a toda España, toda Europa. Las cruzadas inician a partir del mandato de la Iglesia Católica, que como sabemos estaban de la mano con la oligarquía o con el reinado de este momento. Entonces van a ser la fuente que permita buscar un mejoramiento a todo el contexto español. De este segundo punto pasamos a un tercer punto que ya es más que todo en la parte religiosa. Estamos con la Contrarreforma. La Contrarreforma va a ser un acontecimiento que permite que la Iglesia Católica vuelva a reunificar su poderío. Es decir, se conoce más bien en la historia una reforma que está creada por Martín Lutero, que es el iniciador del protestantismo. Este grupo de reformistas comienza a surgir a partir de estar en contra de las decisiones que tenía la Iglesia Católica. Los protestantes comienzan a estar en contra del clero por la explotación económica que hacían estos a todo el pueblo europeo. Pero el Papa Pablo III, a partir de un concilio, vuelve a crear una forma de obtener de nuevo el poder para el clero, y nace la Contrarreforma. Con la Contrarreforma nacen dos elementos importantes. Primero, la Santa Inquisición. Al implementar la Santa Inquisición, ¿en qué consistía? En que la Iglesia Católica perseguía a los herejes, mal llamados herejes, aquellas personas que no creían o no eran partícipes de la religión católica. Eran perseguidos
torturados con el objetivo de convertirlos al catolicismo. Y quienes no, morían quemados o eran tildados de hechiceros o brujas. Entonces eran quemados vivos o eran torturados. Seguían torturándolos y en la medida que el cuerpo no soportaba, estos morían. Otro acontecimiento de la Contrarreforma era la catequización de los nuevos pueblos. Eso se refiere más que todo ya en América. Cuando los colonizadores vienen acá, comienza la Iglesia Católica a catequizar, a hacer que los indígenas o los mal llamados indios creyeran en un Dios, en el Dios que ellos traían, y esa religión era implementada a partir de la catequesis, de hacer ver a los indios que hay un solo Dios y que a Él tenían que servir. También hay un cuarto punto muy importante, que ya se refiere no solo al aspecto social, sino que también literario. El Renacimiento. Nosotros vamos a conocer como Renacimiento a esa etapa en la que el ser humano deja de lado a Dios como centro del universo y se pone al hombre en ese centro. El Renacimiento es renacer de nuevo como seres humanos, con nuevas perspectivas, con nuevos objetivos, con nueva forma de pensar y de vivir. Entonces vamos a ver que el Renacimiento va a ser esa etapa que permite que el ser humano pueda trascender como persona. Bien, con el Renacimiento, como les decía, es en el aspecto sociocultural, ¿no? Renacer de nuevo, que el ser humano sea el centro de todo y que éste pueda ser autónomo. Ahora, en el aspecto literario, de igual forma se comienza a dar una nueva forma de escritura en la literatura. Comienza a surgir la novela en diferentes aspectos, que ya vamos a ver cuáles son. Comienza a surgir la novela con el fin de criticar, analizar y persuadir a la sociedad. Criticar, ¿por qué? Había muchos literatos que estaban en contra de las decisiones tomadas por la corona o por el clero, haciendo que estos criticaran esas formas de vida y esas formas de actuar. También nace ese aspecto de transformar o de dar una nueva visión a la literatura. ¿Para qué? Para criticar. Criticar, pero a la vez transformar lo que se está viviendo. No solo el hecho de que yo lo leo y digo, ay, sí, eso está mal, sino que está mal, pero yo voy a hacer algo para mejorarlo. Esos fueron los 3 puntos importantes de la literatura para que ésta comenzara a generar diferentes tipos de novelas, que son los que vamos a ver a continuación. En la literatura vamos a conocer que se expande más que todo la narrativa, la novela. Nace la novela sentimental, donde aún se exalta el amor, el sentimiento, las pasiones del ser humano. También va a estar la novela pastoril. Acá, en este tipo de novela, los pastores que van de un lugar a otro, comercializando o haciendo diferentes actividades, narran sus desdichas en el amor. En la novela de aventura, acá, como bien lo dice, va a narrar aquellas aventuras de caballeros, de héroes que en la medida que han participado en las cruzadas o en otros acontecimientos, los van narrando. En la novela de caballería, acá se basa principalmente en los caballeros que participan en las cruzadas, en cómo es la vida de estos caballeros, cómo se cree que ellos son los héroes que están tomando circunstancias erróneas para lograr que la corona mantenga su posición de poder. También encontramos la novela picaresca. Es una de las novelas que más critica a la sociedad española.
Porque el protagonista es un pícaro, una persona sin hogar, sin familia, que vive en la calle y que busca en todo lo posible poder sobrevivir, robando, trabajando y encontrando cualquier forma para poder subsistir. Pero también vamos a encontrar la poesía mística. Esta se genera más que todo a partir de las personas religiosas, a partir de los frailes, de las monjas, etcétera. ¿Para qué? Esta poesía mística permite, o más bien da una visión de cómo el ser humano debe caminar para que su alma sea pura y vaya al cielo, o qué es lo que debe de hacer para perfeccionar su alma. Esta literatura se fundamenta en dos corrientes filosóficas, pero nosotros lo vamos a ver desde el área literaria, que es el realismo y el idealismo. Cuando hablamos de realismo es que la literatura comienza a plasmar la realidad tal cual es, los personajes reales, con características reales. Cuando nos referimos al idealismo es que la literatura comienza a buscar esas utopías, a plasmar esas utopías que se quieren. Una democracia en esta sociedad en la que la corona decaiga y ya haya más paz y más tranquilidad entre las naciones. Entonces, esas dos fuentes son muy importantes para la creación de esta literatura. Y vamos a ver una definición más propia de estas. Como vemos acá, lo definimos el realismo como conocemos la realidad y cómo es por medio de nuestros sentidos. El sujeto es pasivo en el conocimiento. Y en el idealismo conocemos la realidad a través de ideas, representaciones mentales. El sujeto actúa en el acto del conocimiento. Aparte de estos tipos de literatura, también surge otro movimiento, lo podríamos llamar como movimiento, que es el barroco. Y vamos a ver en qué consiste. Como ven en este esquema, el barroco, la literatura barroca, es un estilo artístico y está influenciado por el Renacimiento. Todas las partes principales que ha tenido el Renacimiento lo toma el barroco. ¿Qué características va a tener? El empleo excesivo de figuras literarias. La metáfora y el hipérbato van a ser esas figuras que enriquecen mucho a la literatura de este movimiento. Subraya los contrastes y los desequilibrios, plantea temas que reflejan el desencanto. El barroco se caracteriza porque es un tipo de literatura que se enmarca en el desencanto, en no estar de acuerdo con la existencia del ser humano. Pero también va a estar influenciado por corrientes como el conceptismo. ¿En qué consiste el conceptismo? Que este tipo de literatura se preocupa mucho por utilizar conceptos que nos dan un significado amplio pero también ambiguo. Y también de la corriente del culteranismo. El culteranismo básicamente es utilizar palabras cultas, palabras que van a darnos un significado a partir de ese buen vocabulario, de un vocabulario adecuado y elevado. Pues bien, y así finalizamos con este tema. Espero que les sirva de mucho y cuando vean estos videos, denle like y así yo les haré sabedora de que están muy pendientes del seguimiento de esas guías. Nos vemos muy pronto. Adiós.